Está, ahí se está grabando, ¿no? Ahí dice que está grabando, se está grabando la reunión. Aceptar. Bien. Desarrolla su actividad en la provincia de Chaco. Está dedicada a la psicología en educación y a la psicología clínica. Formada en Administración de Servicios de Salud y Políticas en Salud Mental. Presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chaco durante varios periodos y actualmente se encarga de hacer la parte de Secretaría General y Secretaría de Mutuales. Fue presidenta de FEPRA del 2016 al 2019, presidenta de la FIAP, Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, consejera por la Argentina en la Unión Latinoamericana de Psicología, vicepresidenta de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina, coordinó la parte de recursos humanos en el Hospital Perrando en Resistencia Chaco y es docente y capacitadora en formación para educación especial. También hizo formación de recursos humanos en salud en la Escuela Superior de Salud Pública del Ministerio de Salud. Representante en la Comisión de Trabajo de FEPRA, en Comisión Científica de Especialidades de Psicología del Tránsito. Así que bueno, con este hermoso, se ve largo y abultado recorrido, te damos la bienvenida, Ana María, para que hagas un poquito de la historización de esta comisión. Bien, a veces el currículum cuesta escribirlo en síntesis, ¿no? Pero me parecía que en este conversatorio eh, quería poner en valor la, la dedicación de muchos años a las instituciones de psicólogas y psicólogos, y también a las instituciones o lugares que fui aceptando en el devenir en cuanto a lo que me emparenta mucho con la psicología del tránsito, esos lugares donde a veces no estaba previsto que interviniera una psicóloga o un psicólogo y hay que hacerse lugar, ¿no? Hay que abrir el espacio. Así que bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar todos aquí presentes. Yo también por una cuestión de, de décadas encima, en esta trayectoria, me ha tocado el rol de poder historizar un poquito por qué estamos hoy aquí en este conversatorio, que es un ciclo con el nombre Jorge Garaventa y organizado por la Comisión Nacional de Psicología del Tránsito de FEPA. Entonces van a ser como mm, algunos puntos que espero me controle el tiempo como para no pasarme, pero algunos puntos que sí me interesa ubicar en relación a lo que tiene que ver con nuestro ejercicio profesional, en lo específico en lo que durante un tiempo no se sabía cómo llamar, pero se le empezó a dar el nombre de psicología del tránsito y todo lo que ha cambiado, ha variado, ha aumentado el caudal de tareas en las que podemos realizar nuestra intervención y se solicita nuestra opinión fundada. Entonces, comenzando con que la inserción tanto de las psicólogas como los psicólogos en los distintos ámbitos ocupacionales ha tenido diferentes etapas y no ha sido igual, sino al contrario, muy diferente si tomamos la comparación en unas provincias del norte o provincias del sur del país, donde hay facultad de psicología, donde no la hay. Hay como un movimiento que se fue dando, pero que en este momento nos damos cuenta que los psicólogos estamos en todas las provincias, muy bien representados con un buen número, y seguramente no todos dedicados a la psicología del tránsito, pero que en algún momento de su trayectoria profesional han sido atravesados por algunas interpelaciones, algunos pedidos de intervenciones en relación a esto. En esta actuación de los psicólogos tenemos que ver al mismo tiempo lo que siempre tenemos en la mira, que es la persona,
digamos, este sujeto al cual nosotros dedicamos nuestra atención, pero en particular, al mismo tiempo, ver que esta persona está en un desplazamiento y en una movilidad en un espacio que es la vía pública y que esa cuestión de estar en movimiento, participando en distintos roles en la vía pública, hace que sea un tema del cual nos ocupemos y también nos preocupemos, sobre todo cuando tomamos uno de los tantos indicadores, por ejemplo, las cifras bastante crecientes de todos los incidentes viales, todo lo que allí se produce en relación a las pérdidas de vidas humanas y las consecuencias de, en todo nivel, de aquellos que a lo mejor han quedado con una afectación en algún aspecto de su vida seguramente, pero también con aspectos afectados en su vida emocional y relacional. Para contar un poquito la historia, yo estaba pensando que a lo mejor hay poco escrito, ¿no? Porque me costó buscar los registros históricos, ¿no? Cuando uno quiere hablar de historia, trata de buscar los registros históricos. Entonces, bueno, traté de armar con algunas actas que yo tenía desde el año, actas de reuniones y actas de asambleas de FEPRA, donde se empezaba a hablar de tránsito. Y muy pocas veces antes del 2000, digamos. Antes del 2000 como que estaba muy pocas veces mencionado el tema tránsito. Pero a partir del 2000, 1999 en adelante, empieza a estar, sobre todo en las asambleas donde están reunidos los delegados y delegadas de cada provincia, de cada entidad que forma parte de la federación, empiezan a aparecer la preocupación mostrada en distintas situaciones, a veces contando estadísticas de qué es lo que estaba ocurriendo en cada provincia, a veces las intervenciones que justamente no estaban organizadas, entonces les costaba armar equipos de trabajo para actuar en situación, sobre todo en los lugares donde hubo accidentes graves, ¿no? Estas situaciones en ruta y demás. Entonces, lo que fui rastreando es que empiezan en esas asambleas a, eh, a tomar por lo menos una posición con respecto a que siendo los accidentes viales una de las principales causas de muerte en nuestro país, era necesario que las psicólogas y los psicólogos comenzaran a trabajar sistemáticamente en este tema en relación a lo que podemos aportar en cuanto a la conducta humana y todo lo que tuviera que ver con el análisis de todo lo que abarca los siniestros viales. Cada entidad de psicólogas y psicólogos en el país y en cada provincia, en cada jurisdicción municipal, puede contar también quizás una historia diferente, porque los modos en los que se fue abordando las situaciones de tránsito donde intervinieran psicólogos es diferente en cada lugar. Y eso tiene que ver también con aquellos aspectos que a medida que avanzamos sobre el tema tránsito, psicología del tránsito, fuimos aprendiendo a entender lo complejo. Y esa complejidad había que atenderla. A veces tenemos la tendencia a analizar parte por parte, a veces a juntar aspectos que nos parecen que se pueden asociar. Y sobre todo lo que fuimos aprendiendo es que no podíamos hacer una tarea solos o solas como psicólogas o psicólogos, sino que había mucha información, conocimiento que nos podían brindar otros profesionales. Entonces, hay que reconocer que el inicio del trabajo de los psicólogos en la evaluación, por ejemplo, lo que tiene que ver con la evaluación psicológica, lo que ahora tanto conocemos como estar, digamos, en esta etapa de la evaluación previa al otorgamiento de la licencia de conducir, eso no comenzó exclusivamente en todo lo que tuviera que ver con el tránsito, es decir, con la vía pública, sino que tenemos antecedentes bastante antiguos, ¿no? De casi principios del siglo XX, que tenemos ya intervenciones, no de psicólogos, porque no existía en ese momento la profesión de psicólogos, pero sí los técnicos,
los técnicos o los que tomaban los psicotécnicos, que eran técnicos en general, digamos, y habían aprendido algunas técnicas de evaluación, pero destinada a los pilotos aéreos, digamos, toda la parte de aeronavegación. Entonces, esa experiencia no se replicó exactamente en lo que tenía que ver con el tránsito, pero lo que sí apareció es que toda la parte de aeronavegación tuvo un desarrollo y el desarrollo de todo lo que tenía que ver con el uso de caminos, rutas, calles, en ciudades, en pueblos, en campos, donde fuera, empezó a tener un desarrollo a pasos agigantados, justamente por todo lo que implicaba la tecnología aplicada a los vehículos de 2 ruedas, 4 ruedas, 6 ruedas, 12 ruedas, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezamos a ver cómo la intervención de los psicólogos comenzó a perfilarse y dirigida hacia estas evaluaciones y a la preparación, también convocados para la preparación de capacitaciones en relación a los diferentes aspectos que tienen que ver con la formación de todos los profesionales y todas las personas que hacen uso de la vía pública. Eh, Hay formaciones destinadas a, por ejemplo, bomberos, que tienen que ver con la intervención de los psicólogos en esa formación y acompañamiento, pero que no estaban formados en psicología del tránsito. Eran psicólogos que hacían su aporte desde su conocimiento en toda la intervención que bomberos solicitaba, y sobre todo porque, bueno, son de la primera respuesta, por lo tanto sabemos a todo lo que se tienen que enfrentar en esas situaciones. Así que hay, pero no está escrito, no está escrito, por eso me parece que después voy a hacer una propuesta, digamos, al finalizar nuestro conversatorio de hoy, porque me parece que nos están faltando unos cuantos capítulos a toda esta historia de la psicología del tránsito. Decía entonces que la década del 2000 es, por lo menos en los registros de FEPRA, una época en la que se empiezan a conocer los trabajos que ya vienen realizando psicólogos, algunos dentro de los colegios y otros ya en relación a sus trabajos en municipios. Una de las primeras provincias que trajo a la FEPRA el conocimiento de estas intervenciones fue la provincia de Santa Fe, en la primera y segunda circunscripción, sobre todo la segunda, la que tiene sede en Rosario. Esos psicólogos o psicólogas estaban ya formando parte del plantel o del municipio o de una institución, a veces de gestión compartida, pública y privada, y empezaron realizando las evaluaciones psicológicas, pero luego comenzaron a hacer las otras actividades en relación a todo lo que tenga que ver con el tránsito desde la normativa municipal. En FEPRA entonces se comenzó con la intención, que después se transformaron en objetivos, en contar con un relevamiento de si había psicólogos en el país dedicados a trabajar la temática del tránsito. Pero era difícil hacer una convocatoria, responder un relevamiento, estoy hablando del año 2000, 2003, por ahí. Eh, Primero porque, bueno, las reuniones eran presenciales, no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora, y por otro lado, había que explicar mucho de algo que todavía no se conocía tanto. Entonces, recién escuchamos a una de las colegas que ha venido al conversatorio, que, bueno, le llamó la palabra tránsito ligado a psicología en la misma frase, y creo que en esa época nos pasaba lo mismo. Teníamos que tratar de definir a qué se dedicaba el psicólogo en todo lo atinente al tránsito. Entonces ya estaba como más ubicada toda el área de evaluación, de la admisión de los usuarios que iban a obtener su licencia de conducir, pero también empezaban, pero muy tímidamente, algunos programas de prevención, de investigación de todas las conductas en la vía pública y las consecuencias que traía esos modos de actuar
a veces con consecuencias realmente muy lamentables, y sobre todo aquellas de las que se podía trabajar con los sobrevivientes de una situación, un evento traumático, cómo eso impactaba, ¿no?, en la vida no solamente de esa persona, sino en la vida de su familia y la vida laboral de esa persona. Entonces, hubo algunas de estas consultas que se hicieron en la incipiente Comisión de Emergencias y Catástrofes, que es otra comisión de trabajo de FEPRA. Pero Emergencias y Catástrofes no trabajaba las situaciones que sucedían en el tránsito. Es decir, lo que proveyó fue de material para trabajar en la Comisión de Tránsito, pero no estaba trabajando específicamente eso. Entonces, estas primeras instancias de conversación fueron gestando la idea de un encuentro nacional de psicólogos en el que el tema fuera justamente qué hacen los psicólogos en los temas de tránsito o de seguridad vial. Y ahí la idea era que después de ese encuentro se generaran capacitaciones y se pusiera, digamos, al compartir la posibilidad de ver, bueno, cómo decidían los psicólogos qué intervenciones hacían, y a veces en las consultas que les hacían, qué orientaciones, en qué estaban fundadas las orientaciones que daban a las distintas personas que consultaban. A lo mejor no eran personas como particulares, sino a veces eran organismos que dependían de un gobierno municipal o provincial, sobre temas que incluían la problemática del tránsito vial. Ya desde hacía mucho tiempo, la problemática del tránsito vial estaba muy ligada a todas las estadísticas en relación a los accidentes, incidentes, siniestros de todo tipo. Pero se empezaba a ampliar al conocimiento ya más ligado a la incidencia de la edad en la conducción, a la incidencia de determinadas características que habían dado lugar en las evaluaciones psicológicas. Es decir, había un grupo que no se le había otorgado la licencia, pero había otro grupo que se le había otorgado con recomendaciones. En ese momento se aceptaban estas recomendaciones, entonces había que hacer un seguimiento de eso, pero en general ustedes saben que hacer el seguimiento es lo que cuesta, sobre todo porque eso tiene que ser una política pública, y las políticas públicas muchas veces no se sostienen en el tiempo. Bien, en ese momento entonces estábamos en que reconocíamos ya en estas previas conversaciones FEPRA que el tránsito era un fenómeno demasiado complejo que requería de un abordaje específico, y que en algún momento iba a ser necesario que ese abordaje sea también interdisciplinario. El aporte de la psicología a ese abordaje interdisciplinario, por supuesto, iba a ser muy importante, pero también necesitábamos conocer qué necesitaban las otras disciplinas de la psicología. Entonces, los intercambios a veces fueron parciales, no continuos, pero también se empezó a tener contacto con instituciones que ya tenían en la conformación personas que podían hacer asesoramiento legal, algunos que tenían que ver más con el tema del vehículo en sí. Entonces, algunos de las personas que trabajaban en la parte mecánica hacían consultas porque tenían que decidir determinadas posiciones en las cosas que estaban utilizando para cambiar en los autos, sobre todo eran los vehículos que eran de uso para trabajo, ¿no? Entonces, los de carga y todo eso que son bien específicos. También se recibieron y realmente fue muy favorecedor todas aquellas consultas que se hacían de distintas instituciones que querían hacer comunicación hacia la comunidad, pero que las comunicaciones que habían hecho no habían dado el resultado que esperaban, o algunos las habían criticado como muy duras en la comunicación para la prevención de accidentes y demás. Entonces también había consultas de comunicadores
en relación a, bueno, cómo se debe proceder para llegar a la comunidad con el mensaje que realmente se quiere transmitir. No querer asustar a la gente, sino querer justamente que se apropie de estas recomendaciones y conductas saludables y seguras. Todos estos argumentos que les estoy contando fueron la simiente de lo que se concreta en 2008, que fue un año muy significativo para la Federación, porque suceden dos cosas importantísimas. Primero, bueno, ustedes saben a lo mejor más que yo, toda la especificidad de las leyes de tránsito a nivel nacional, pero en 2008 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y con la Agencia Nacional de Seguridad Vial se crean una serie de propuestas de organismos dentro de la agencia y de formas de articular, no solamente interdisciplinariamente, sino intersectorialmente, lo cual realmente nosotros vimos como algo muy importante. Y en ese mismo año se crea la Comisión Nacional de Psicología de Tránsito, EFEPRA. Es decir, que allí ya tenemos una relación, es decir, había toda una serie de pensamientos, ideas, están volcados en algunas de las actas de asamblea, pero no estaban volcados en el trabajo específico de una comisión. Entonces, a partir de allí sí se conforma. Y como toda comisión de trabajo de FEPRA es una comisión que se trabaja con los delegados que cada entidad envía, digamos, a los nombres de estas personas para que se comuniquen o se trasladen. En aquel momento eran reuniones, 3 o 4 reuniones presenciales en el año. Entonces, esto, bueno, era una decisión muy fuerte para cada entidad, pero se sostuvo durante bastante tiempo con mucho trabajo, al mismo tiempo que se empieza a trabajar en ciertas definiciones, ciertas concepciones sobre psicología del tránsito, ¿no? Y lo importante que desde el comienzo se vio la necesidad, por ese torbellino de ideas que a veces hacemos en las primeras reuniones, uno cuenta una cosa, el otro otra, algo así como lo que nos pasó hoy al comienzo de este conversatorio, se juntaron un montón de ideas que las armaron ya de entrada en líneas de trabajo, de análisis y en líneas de acción. Ellas estaban ligadas tanto a lo preventivo, a la promoción de la salud, aquellas destinadas, si era posible, a la investigación, hablar de la clínica psicológica en relación a todas las situaciones que pueden abarcar las cuestiones de tránsito y a ver si podíamos hacer algún aporte, ya que estamos conociendo el aporte de otras instituciones, pero hacer un aporte a la epidemiología en todo lo que tuviera que ver con tránsito. Las motivaciones, ustedes verán que son muchísimas, se fueron generando y gestando en objetivos de la comisión, que siempre fueron muy amplios, y yo recuerdo en varias etapas en las que participé, que decía, bueno, de todo lo que nos propusimos este año nos queda pendiente para el año que viene, porque sí, era como muy ambicioso y a lo mejor no se podía abarcar toda la línea. ¿Qué nos ayudó en ese momento? A que el año siguiente, en el 2009, ya hay poquito de haberse armado la comisión, surgen dos propuestas a FEPRA. Una que llegó exclusivamente a FEPRA por una convocatoria, un llamado internacional del Fondo Interamericano de Desarrollo, que ofrecía fondos para capacitaciones. Entonces se presenta una capacitación, se decidió que se podía presentar una capacitación en psicología del tránsito, pero el curso en sí no fue aprobado. No fue aprobado porque en realidad al curso le faltaban un montón de cosas que recién estábamos empezando. Entonces, en la devolución, no fue una devolución rechazado, sino que fue una devolución donde explicaban que era muy interesante la temática y que se pudiera generar como completarla con esto, con aquello, lo cual daba nuevas líneas de trabajo a la Comisión de Psicología del Tránsito. Pero en ese momento lo que se trabajó
para presentar ese curso, más que desanimarnos, llevó a tener todo por escrito, y ese escrito, la verdad que después sirvió mucho porque después se convirtió en un libro, ¿eh? Que después les voy a decir cuando lleguemos a esa fecha. Eh, en ese momento, la segunda convocatoria que recibe FEPRA, ya no particularmente, pero la hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es para integrar el plenario de asociaciones sin fines de lucro que podían participar como distintas organizaciones de la sociedad civil en la que pudieran hacer aportes, dar opiniones, llevar propuestas. Ahí justamente esto sirvió mucho, esto que se había trabajado para el curso, porque daba lugar a una presentación, no solamente de la federación, reuniendo a todas las psicólogas y psicólogos, sino a una comisión específica para el tema de tránsito. Entonces, esta agencia, la agencia tenía la conformación de un consejo consultivo en el que empiezan a participar delegadas de FEPRA que son justamente integrantes de la Comisión de Psicología del Tránsito. Y era una forma de participación, pero también empezó a constituirse en un ejercicio profesional de la psicología en cuanto a todos los componentes que también no solamente llevaban desde la Comisión de FEPRA, sino que traían de la Agencia de Seguridad Vial a la FEPRA, ida y vuelta de preguntas, de respuestas, de opiniones, de toma de posición de los psicólogos frente a proyectos de ley, a reformas de la ley, a reformas en el Código Penal. Es decir, hubo un movimiento allí muy interesante en todo lo que tenía que ver con la apertura al trabajo de los psicólogos en todos los participantes de estos distintos grupos del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A Ana, renglón seguido, sí, Ana, está bueno esto que estás planteando de decir, bueno, de las propuestas que había, seguramente siempre hay un resto y hay un saldo de muchas de las cosas, de lo ambicioso que uno quisiera hacer en trabajar, ¿no? No solamente de lo preventivo, de la promoción de la salud, de hacer la clínica también de psicología del tránsito. Y por ahí, si nos das pie para que nuestros compañeros puedan introducir cuán importante bien, es la psicología del tránsito que tienen preparado Leo y Vane, cómo afectan, porque es verdad, decías vos, no hay nada escrito, no hay historización, no hay relato escrito donde uno pueda buscar. Y es a través de la oralidad y de las pequeñas actas que han quedado en FEPRA que uno tiene que empezar a armar. Un recorrido bastante exactamente. largo desde el 2000 hasta ahora, 26 años, pero bueno, aquí unidos con voluntad, con ganas de participar y poder escuchar a los compañeros a ver de qué manera tenemos incumbencia en esta área. ¿Te parece que Sí, podamos, sí, sí, es totalmente oportuno. para Bárbaro. el resto de los compañeros, el chat está abierto para dudas, para preguntas y al finalizar la exposición de Leo y Vanessa se va a dar lugar al intercambio de preguntas y de respuestas que surjan. ¿Les parece? Así que no sé, Vane, si ya estás preparada como para poder arrancar y darte las gracias, Ana, por todo el aporte de este pequeño recorrido, pequeño gran recorrido que has hecho. Más de 26 años Sí, ahí sí, sí, de camino. Así que sí, si, sí. Vane, estás preparada, arrancás vos y después continuaría Leo. ¿Les parece? Bien, Anita, gracias. Mucho de lo que venías conversando, veía que en la presentación que ahora voy a compartir, eh, se fue como sistematizando y organizando a través de los años. Y eso habla de que esas ideas que esa comisión se propuso se formalizaron y en todo, con todo lo que eso implica, ¿no? A nivel académico, a nivel científico, a nivel de la organización y de la participación
que nos involucra de manera activa en tanto en las organizaciones civiles como en la evaluación y demás. Ahí voy a compartir pantalla, compañeros y compañeras, mientras a mí, si querés, me das la palabra, me presentás si hay tiempo y si no, ahí voy. A ver, denme un segundo. Avísenme, por favor, con el audio si lo ven. Ahí sí, se ve verde. ¿Sí? Bueno, hago Bien. la presentación de Vanessa Marín es licenciada en Psicología, número de matrícula 380, es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, egresó en el año 2003, es actualmente presidenta del Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia de Chubut, ya tuvo su primer gestión y vamos por la segunda. Su perfil profesional tiene una trayectoria institucional en el diseño e implementación de estrategias de marcos regulatorios profesionales, incidencia gremial y la articulación de políticas de salud, de políticas públicas de salud mental y coordinación interinstitucional e intercolegial en contextos de crisis, con un perfil orientado a la dirección de políticas públicas con base territorial y en la sensibilización de la legislación nacional vigente en el campo de la salud mental y en desafíos en su implementación dentro del territorio argentino. Vive ella en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Así que te damos la bienvenida, Vane, para que nos des tu exposición. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su participación, por su atención. Ahí los estuve observando, a quienes abrieron la cámara. Yo les voy a contar más o menos de qué va esto del rol profesional de las y los psicólogos dentro del amplio, pero bien específica tarea que hemos ido construyendo a través de los años. ¿Sí? Por eso la presentación dice descifrando el factor humano en la seguridad vial, porque la psicología del tránsito se propone como objetivo estudiar el comportamiento, con todo eso lo que implica, digo, el comportamiento es lo que uno hace, pero también implica la subjetividad, ¿sí? Dónde uno está inserto, ¿sí? Desde la ley nacional sabemos que eh, no hacemos recortes eh, del sujeto solo en su comportamiento, aunque en psicología, en la etapa de evaluación, hacemos evaluaciones bien específicas de acuerdo al perfil, ¿no? Que ya lo va a explayar muy bien mi querido Leo Aldaba. Entonces, vamos a tener en cuenta que ya no hablamos más de, digamos, de accidentes, sino de siniestros viales, ¿sí? Y están muy emparentados lo que es la psicología del tránsito con la seguridad vial. De hecho, nuestra comisión provincial, de la cual son parte Leonardo y Samantha Rancés y una colega más que se incorporó hace muy poquito, em, forman, digamos, parte de diferentes momentos de la evaluación, digamos, o del trayecto, ¿no? Que implica todo lo que, la amplitud de la psicología del tránsito. Así que no hablamos más de accidentes, sino de siniestro vial. Y en esto de siniestro vial vamos a ver, se va a dividir en factores los que llamamos los visibles, los objetivos y los subjetivos, los que están por debajo, que intenta ejemplificar este iceberg que he puesto. Fíjense que arriba vemos las condiciones ambientales como un factor eh, que incide, ¿no? Un factor de riesgo, por supuesto, y las deficiencias o las condiciones en las carreteras o en las rutas, ¿sí? Así como también en las condiciones mecánicas y la tecnología. En una de esas jornadas que menciona, creo que fue la 10ª jornada que se organizó de psicología del tránsito, si mal no recuerdo, Ana María, se evaluó los factores tecnológicos también, que no están acá puestos, pero sí los podemos ver ahora, por ejemplo, cuando evaluamos, ¿no? Choferes de larga distancia, conductores de larga distancia, que tienen la tecnología ofrece, por ejemplo, la posibilidad del manejo solo con dos pedales, con el aviso cuando se van pasando de las rayas, los camiones, ¿sí? Mi recorrido empieza
en el año 2006, si mal no recuerdo, evaluando conductores de la CNRT, Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Entonces ahí evaluamos perfiles de conductores que transportaban cargas generales, cargas peligrosas o transportaban personal, ¿sí? Entonces ahí empiezo como a meterme de alguna manera en esta área de la psicología laboral, que era la que evaluaba estas aptitudes que va a desarrollar Leo más adelante, y empezar a visibilizar que era mucho más amplio en la entrevista psicológica, ¿no? Que es fundamental, más allá del protocolo que digamos que exigen las entidades regulatorias, más allá del marco normativo, que ahora lo voy a explicar, hay marco de formación para administrar las evaluaciones y para tener presente qué hacer o qué desarrollar o cómo administrar de la mejor manera posible o más eficientemente en cada una de las etapas de lo que es la psicología del tránsito. Entonces, y el factor humano oculto que en una trazabilidad entre las evaluaciones que administramos, psicométricas y proyectiva, podemos luego hacer un análisis y poder detectar si hay algo de esto que aparece, como por ejemplo puede ser un rasgo neurológico en una persona no esperable en una edad temprana, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se empieza a desarrollar que factores estresores, factores digamos, de negligencia respecto a los tipos de consumos problemáticos, a la fatiga, que esto se empieza a sistematizar además con el desarrollo de lo que es la medicina laboral y legal, porque lo hemos conversado con nuestros compañeros, digamos, de equipo interdisciplinarios que después vamos construyendo de cara a este abordaje integral en el cual estamos hoy y bueno, y creemos que es la mejor manera, ¿no? Entonces, digo que si bien, digamos, la conceptualización dice que uno evalúa el comportamiento humano, ¿sí? No queda ahí en lo comportamental, ¿sí? Y tener en claro que con el transcurso de los años, conducir se transformó en una de las tareas que por suerte se fue desarrollando y fue ganando mayor rigurosidad en su análisis y en la responsabilidad que implica para sí, pero para terceros también, estar a cargo de un vehículo que transporta, por ejemplo, muchas personas o cargas peligrosas. Entonces, ahí empezamos a notar que la evaluación era un momento muy, muy importante en términos de prevención de accidentes, sobre todo en largas distancias, en cortas igual. Así que paso a la siguiente, es una especie de ecosistema o interrelación entre el factor humano, porque es el de mayor incidencia en cuanto a poder generar mecanismos de no solo evaluación, sino de prevención, prevención de la conducta, entre comillas, errática, ¿sí? Más allá del vehículo en la vía, es decir, estas tres esferas conviven entre sí y se interrelacionan, y empezamos a darnos cuenta de que era necesario una educación vial a edades tempranas, ¿sí? En niños, niñas, y generar esa conciencia, ¿sí? De lo que significa no cruzar en rojo, ¿sí? Y, y a evaluar diferentes tipos de factores de riesgo. Más allá de la vía, que es lo que en la vía está vinculado ahí como las leyes de tránsito, ¿sí? Todo el marco normativo de tránsito. Entonces empezamos como a rearmar este tipo de engranaje, ¿no? Del rol profesional, que no es solo una evaluación básica porque implica la injerencia en muchas vidas más allá de la propia, ¿no? El impacto en un error humano, como dice, digamos, tiene que ver con una visión integral y tiene como diferentes incumbencias y áreas de acción. Entonces, notamos que la evaluación
con la exploración de los protocolos que venimos refinando, que venimos administrando a diferentes grupos de personas y de ahí empezamos a generar baremos de acuerdo a las diferentes provincias. Recuerdo la experiencia de una evaluación que no sé si la conocen, pero es la persona con arma. La persona con arma genera se empieza a utilizar en la conducción como un instrumento y nace en Perú y se empieza a adaptar. Hay baremos en Argentina, por ejemplo, de ese test específicamente, en Catamarca, en Mendoza y en alguna otra provincia que ahora me estoy olvidando, pero digo, empezamos a investigar, ¿no? Los psicólogos empezamos a recabar información, a buscar indicadores, a cotejarlos, a sistematizar la información que contamos a través de esas evaluaciones y empezamos a investigar y a documentar. Por supuesto que para poder realizar esto necesitamos formación en psicodiagnóstico, eh, y que tiene como diferentes niveles, ¿no? Porque hay evaluaciones que se denominan evaluaciones psicotécnicas, hay otras evaluaciones, por ejemplo, que son un poquito más específicas cuando se trata de un siniestro vial y se nos pide una pericia, y entonces ahí, digamos, también los informes están orientados más a la especificidad del siniestro vial, perdón, digo accidente porque eso cambió. Bien, y después las intervenciones que son, en el momento, como decía, aclaraba muy bien Ana María, hay algo del orden de la intervención que corresponde a la psicología de la emergencia, pero también la psicología del tránsito toma esta esfera del trabajo post. ¿Qué pasa con los y las familiares que pierden sus afectos en un siniestro vial? Y acá quiero mencionar un trabajo enorme que se realizó, que realizó Jorge Garaventa, que es un colega que no está más entre nosotros, pero que logró, junto a las gestiones de trabajo y los años, generar en algún momento un convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y todos los colegios y asociaciones que conformamos la FEPRA, con lo cual Jorge se enteraba, coordinaba, digamos, este dispositivo y podíamos conseguir rápidamente a través de la gestión colegial profesionales que atendieran duelos de familiares allegados a las víctimas y teníamos un mapeo que era increíble. Ahora ese convenio está desactivado, pero esperemos que la situación en un año o en dos cambie y podamos retomarlo, porque era un trabajo muy importante para todas las asociaciones de familiares de usuarios víctimas de siniestros viales, por ejemplo, Estrellas Amarillas y otras asociaciones que contaban con esa conexión a través de la federación y ese dispositivo para poder rápidamente acceder a un tratamiento y a un abordaje, que es otro momento de la intervención, eh, que es más clínico, pero que está vinculado con todas las secuelas que quedan a nivel, digamos, como resabio de lo que es un siniestro vial, ¿no? Entonces, también tenemos intervención como psicólogas y psicólogos en el asesoramiento, ¿sí? A empresas. Nosotros trabajamos en el sur con Leo, hemos tenido trabajos y consultorías con empresas petroleras cuando hay situaciones de incidentes, de accidentes, hemos tenido vínculo con las licenciadas o licenciados en seguridad e higiene y ahí vamos tejiendo también otros lazos y otros puentes para intervenir y para hacer más rica la intervención y nutrir integralmente, digamos, el trabajo con otros colegas. Así que fíjense que nuestros roles profesionales, de acuerdo a todo este engranaje que se va conformando, tiene diferentes esferas. Lo evaluativo con lo protocolo y lo riguroso que eso significa, lo pericial de esas evaluaciones, la formación que uno tiene que contar
ya sea desde el área de psicodiagnóstico, psicología laboral, para saber cuál es el manejo más adecuado y más asertivo o más cómodo de pronto, ¿no? Porque hay varias evaluaciones que evalúan lo mismo y de pronto uno se siente más ducho con una evaluación u otra. Lo investigativo que no es menor porque genera baremos, documenta todo esto que veníamos conversando anteriormente, y el asesoramiento técnico, si se quiere, en ese sentido de la especificidad, eh, para con aquel que está en contacto con un siniestro, pero que no sabe cómo intervenir y requiere de nuestra mirada. Así que por eso acá en esta otra filmina, que es más o menos lo mismo, lo define como más conceptualmente, que es una exploración de rasgos, de perfiles de personalidad, de criterios técnicos y procesos cognitivos para licencias, que eso lo va a explayar Leo, las aptitudes, las no aptitudes, la formación, ¿sí? La educación vial principalmente. Creemos que es necesario en edades tempranas, y ahí vienen también las campañas de concientización que mencionaba Ana, que, que es una herramienta que cada vez vemos, o por lo menos yo lo veo menos, o de estando en esta comisión empiezo a ver, che, antes cuando era más chica veía más publicidades. Creo que tengo presente la del chico que va en la moto y que mira el celular y tiene un accidente, un incidente, un siniestro, pero no mucho más. Y recuerdo que cuando era más chica veía más publicidades, ¿no? En esto, algo del orden de la política pública podemos llegar a- a compartir, a decir, tenemos mucho para decir al respecto. En esta, en esta en esta filmina, bueno, slide, ahora se dice de esa manera, lo que quería mencionar y destacar era la importancia. Ahí había una colega que estaba en esta área, ¿no? La importancia de evaluar tempranamente los déficits cognitivos en adultos mayores. Fíjense que en las leyes de tránsito hay determinados tiempos para renovación de cada licencia, y a partir de tal edad en adultos mayores las evaluaciones deberían ser como más recurrentes. Entonces, no solo decir que después de la aparición de las evaluaciones mecánicas con los pedales y no recuerdo ahí, Leo, ayúdame, ¿cómo era que se llamaban los simuladores, ¿te acordás? No, como simulador lo tengo, ¿no? Simulador, tienen nombre. Hay dos simuladores en Argentina que están validados, pero simplemente acá decir que la sustitución de la entrevista clínica y todo el análisis que uno hace luego de una evaluación es insustituible, como lo dice, ¿no? Preparar la batería, preparar la evaluación, si algo me hace ruido, eh, volver a hacer un retest en el tiempo que el test lo diga, digamos que esté estudiado, eh, y todo lo que requiera, digamos que es muy humano, digo, en esto de tanta tecnología. Creo que la entrevista psicológica y la experiencia va mostrando eh, algunas incongruencias que después descartamos con la elección de una nueva batería, una entrevista, o explorando un poquito más. Em, Bien, y entonces debemos desterrar el prejuicio de que solo se trabaja en emergencias. Y fíjense cómo tiene como una expansión radial, es decir, de adentro hacia afuera, cómo, cómo pueden quedar secuelas, y todo el trabajo neuropsicológico y de rehabilitación que se tiene que hacer, no solo en un TEP, un trastorno de estrés postraumático, sino si hay lesiones físicas. Todo el trabajo que los y las psicólogas realizamos en ese sentido. Em, cómo podemos trabajar con los familiares. Bueno, a mí me ha tocado atender familiares desde lo clínico, a través de este dispositivo que venía sosteniendo Jorge,
y cómo construir, como dijo Giselle al principio, con la comunidad los factores protectores, ¿sí? Es muy importante desde el punto de vista integral de nuestra disciplina. Em, Bien, entonces, para cerrar, para ir cerrando y darle la palabra a Leo, decir que la psicología no solo previene la siniestrabilidad, es decir, no estamos solo en la evaluación, en la prevención, en la educación, eh, en la investigación y en la investigación y rehabilitación, sino que además intentamos humanizar el espacio público, considerando que hoy está como muy violento todo, y eso también es un factor que no es protector y es un factor de riesgo, eh, que esta especie de desregulación emocional se transmita al volante y con eso aumenten las probabilidades. Hace poco, el 10 de junio, teníamos una efeméride que tratamos de compartir, digamos, para sensibilizar, y una de las causas, la segunda de las causas de muertes más grandes en Argentina son los siniestros viales. Entonces, por eso nos plantamos en esto de poder defender el derecho a la vida, como dice el slide, y, y transformar la movilidad en un acto de responsabilidad colectiva entre todos y todas. Así que, nada, es un poco compartirles la perspectiva, los desafíos que hoy tiene nuestra comisión, luego de la partida de Jorge, ¿sí? El 16 de julio, eh, y poder hacerle frente y seguir co-construyendo entre todas las provincias de manera federal todo lo que tengamos que decir, ¿no? Respecto de que es importante que nuestras rutas estén cuidadas, que nuestras personas, que haya una aptitud psicológica, ¿sí? Que no quede todo supeditado a una evaluación meramente médica, porque somos mucho más que digamos que lo que pueda decirnos un análisis, ¿sí? Eh, de sangre, ¿sí? Y todo lo que nos atraviesa subjetivamente como seres humanos que compartimos y que estamos insertos en una comunidad y en una sociedad, lo macro, ¿sí? Como estamos a nivel social, cómo estamos a nivel económico y qué impacto tiene eso al momento de la responsabilidad de estar frente a un volante, ¿no? Así que bueno, hasta ahí, a ver, vamos a cerrar, vamos a dejar de compartir. Eh, Bueno, ahí estamos. Y eh, espero que es un pantallazo, ¿eh? Es como una introducción al rol y al desarrollo y a la sistematización que hemos podido eh, co-construir. Y bueno, le cedo la palabra a Leo, que nos va a hablar un poco de esto, ¿no? De qué pasó con digamos, cómo fue cambiando esto de la Agencia Nacional, este gran logro del 2008 de la Agencia Nacional Vial y cómo nos podemos seguir vinculando con la legislación, adaptándonos, pero no dejar eh, de hacer fuerza en nuestro rol y la importancia de la psicología en todo lo que, en lo comunitario también, más allá de la función, sea laboral o sea un peatón o sea un trabajo que hagamos, que podamos construir con las asociaciones y las agrupaciones. Así que te cedo la palabra, Ley. bueno, antes de Leo lo presento, así Dale, sí, sí, cómo no. hacemos un poco más. El licenciado Leonardo Gabriel Aldaba, me confundo con el Abdala de acá, es egresado de la Universidad de Buenos Aires con un número de matrícula 324, licenciado en psicología. Es consultor senior en recursos humanos con más de 20 años de experiencia en las industrias mineras, petroleras y de servicio, especialista en gestión integral del talento, procesos de selección, evaluación de competencias, capacitación y desarrollo organizacional, experto en metodologías de recursos humanos que optimizan la gestión de personas en entornos operativos complejos, con enfoque en resultados medibles y mejora continua de procesos.
¿Qué tanto de todo esto aplicamos siempre al tránsito, ¿no? En estas pruebas y en esta responsabilidad social de conducir y de andar también. Así que bueno, Leo, todo tuyo el espacio para que nos puedas instruir un poco más. Bueno, gracias Sami por la presentación. Hola a todos. Espero que me estén escuchando bien. Voy a inmediatamente compartirles mi presentación. En este momento tendrían que estar viendo la primer filmina. Genial. Bueno, quiero arrancar con o sea, les voy a contar cuál va a ser la hoja de ruta, ¿sí? Problema de partida, qué dice la normativa, qué se evalúa y cómo, y bueno, el valor que tiene un dictamen. Em, Bien. Quiero arrancar con una pregunta que espero que los inquiete tanto como a mí, la primera vez que me encontré con esto. ¿Qué sabe el médico que firma el certificado de aptitud psicofísica de un chofer de larga distancia sobre su manejo de la impulsividad bajo presión? Eh, la respuesta honesta, probablemente muy poco. Eh, y no porque el médico sea un incompetente, sino porque, bueno, el examen médico estándar no está diseñado para eso. Y bueno, es eso justamente lo que hace una evaluación psicológica. Em, Todos sabemos, bueno, hoy ya sería el tercero o el cuarto en mencionarlo, que los siniestros viales son la segunda causa de muerte en Argentina. Y eso nos da una pauta, nos ancla la importancia que tiene evaluar a quienes conducen profesionalmente. Las licencias C, D y E habilitan transporte de personas y de carga. Y el error de un conductor profesional no es individual, afecta a terceros. Bien, vamos a qué dice la normativa. Y bueno, acá cuando escuchaba a Ana María me fui respondiendo, o probablemente tenga la respuesta a cómo se originó todo esto. Em, lo primero que quiero que se lleven de este bloque es esto, ¿no? Que la evaluación psicológica para las licencias C, D y E no es una propuesta del Colegio de Psicólogos de ninguna provincia en particular, ni un reclamo gremial de los psicólogos. Es una exigencia que es legal, que está vigente, que está normada y establecida por la disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 207/2009, o sea, del año 2009, cuyo texto ordenado es la disposición 219 del 2025 y nunca fue derogada. ¿Sí? Digamos, la 207/2009 de la ANSB sigue vigente. Em, la norma establece tres cosas que nos importan hoy. Uno es que la evaluación psicológica es obligatoria para los profesionales. Dos, que los profesionales habilitados a esa evaluación son el médico psiquiatra, el psicólogo y lo dice sin ambigüedad, dice licenciado en psicología. Y tres, que existe un protocolo técnico específico con batería, baremos y criterios de aptitud para el evaluador que aplica. El evaluador declara conocer y aplicar el protocolo de la ANSB, ¿sí? Y eso tiene un peso legal. El certificado puede ser requerido en instancias judiciales. El punto que suele generar debate es que la 207 nunca fue derogada, fue modificada. Les comparto que, bueno, en lo personal estuvimos con Vanessa conversando con las autoridades de la municipalidad local, que es la que maneja un CEL, un Centro de Evaluación de Licencias, y en la primera reunión
se plantaban con que la 207 fue derogada y que, bueno, y de ahí derivaban un montón de errores. Y bueno, ahí nos mantuvimos con firmeza y estoicismo en que no, eso nunca fue así. Eh, Cuando se modifica la disposición 207, el texto ordenado la actualiza, pero la norma original permanece vigente. ¿Sí? La 219-2025 dice explícitamente que modifícase, ¿sí? No derógase. Em, Vamos a ver ahora de cuándo se incorporó cada elemento en el protocolo. Y ahí me pareció súper interesante lo que dijo Ana María de esta comisión de FEPRA que hablaba con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y probablemente el resultado de esas conversaciones se vea reflejado en esto. Eh, Digo probablemente, pero bueno, vamos a lo que está escrito. Eh, en el 2000, a ver, en el 2009 también quiero aclarar por qué agrego esto, ¿no? Porque yo no iba a hablar de esto hoy, pero bueno, en un ensayo surgió que, conversando con otro colega que trabajaba en un CEL, que bueno, que nunca habían recibido la bajada de que el desiderativo o el Toulouse eran obligatorios. Y bueno, esa brecha no es un desconocimiento que es casual, sino que es consecuencia de que la batería y los baremos se incorporaron en distintas normas a lo largo de 16 años. Y bueno, y esa historia no siempre llega a todos los centros del país. Bueno, en el 2009, la disposición 207 establece la batería completa desde el origen. Toulouse, Bender, Persona bajo la lluvia, Desiderativo, Raven, más la entrevista semiestructurada. Eh, Dice que cuáles son los profesionales habilitados y habla de un dictamen en 3 resultados. Todo. La norma se sanciona en 2009 y se publica en el boletín oficial recién en enero de 2012. Y bueno, ahí tenemos que ese desfase de 3 años explica parte de la confusión. Sí, porque en 2009 se inició todo un movimiento y en 2012 se hace formal. En 2015, las actualizaciones operativas de los CEL, Centros de Evaluación de Licencia, donde no se tocan ni la batería ni los baremos. En 2019, la disposición 48 crea el sistema de licencias interjurisdiccionales. Y ahí es donde aparecen por primera vez los baremos de manera explícita y cuantificados en un texto normativo específico. También se formaliza el rol autónomo del psicólogo, que puede dictaminar sin intervención del psiquiatra cuando no hay derivación por este. Eso lo dice en el artículo 30.9 de esa norma. Y ya en 2025 tenemos 2 textos ordenados. El primero es la disposición 54 de marzo, que generó problemas operativos y confusiones de todo tipo. Una de ellas es, por ejemplo, donde decían que no, bueno, se derogó la 207, los psicólogos afuera, por ejemplo. Y su anexo fue dejado sin efecto meses después. El segundo, la 219, que es de octubre del 2025, es el texto vigente hoy y se confirman los 6 instrumentos obligatorios y los baremos. Lo que hizo esa normativa es simplificar procedimientos administrativos, pero no el protocolo técnico. Eh, Hay 3 ideas que estaría bueno que se lleven de acá, de este momento. Uno, que la batería es de 2009, no de 2019 ni del 2025. Dos, que el desiderativo lleva 16 años en la norma, no es opcional. Y tres, que lo que cambió en el 2025 fue solo digamos, fue solo lo administrativo, pero no el protocolo técnico. Em, Bien, ¿qué es lo que se evalúa?
La evaluación psicológica cubre tres dimensiones que el examen médico estándar no puede cubrir con sus herramientas habituales. Está la dimensión funcional, donde aparece la atención sostenida, la coordinación visomotora, la velocidad de procesamiento, la capacidad de mantener la atención en una ruta de 8 horas o de reaccionar ante un freno imprevisto, cuando aparece un guanaco, un zorro, una vaca, un perro en el medio de una ruta de sopetón, por ejemplo. Todo eso me pasó a mí, y eso que no soy chofer profesional. Em, Tenemos la dimensión emocional. ¿Qué pasa cuando el conductor está bajo presión? ¿Tiene recursos para gestionar el estrés o descarga la tensión sobre el volante? Y tenemos la dimensión actitudinal. Eh, ¿Cómo piensa este conductor la norma de tránsito? ¿Como una imposición arbitraria o como un sistema que regula una convivencia? Cosas como esta no se responden con un análisis de sangre y tampoco creo que con un simulador. Vamos a la batería. Hay 6 instrumentos con dimensión evaluada. ¿Sí? La norma no dice hacerle un test. La norma establece una batería específica con 6 instrumentos obligatorios. Los voy a mencionar rápido porque, bueno, lo importante no es que se los memoricen, sino que, bueno, que se entienda para qué sirve cada uno. La entrevista semiestructurada abre la evaluación. Es el espacio donde el conductor habla de su historial, sus siniestros, su relación con la norma. Uno ya empieza a leer ahí, uno escucha, uno lee. Em, el Toulouse mide la atención sostenida. Es algo muy simple visualmente, pero exigente funcionalmente. Hay que tachar cuadraditos. Y requiere precisión bajo monotonía, exactamente lo que se necesita en una ruta larga. El Bender evalúa coordinación visomotora, integración neuropsicológica, el modo en que alguien reproduce las figuras, habla de cómo organiza el espacio visual y todo esto se usa al momento de manejar. La persona bajo la lluvia evalúa recursos de afrontamiento bajo demanda ambiental. Y no es casual que se eligiera una situación de estrés para evaluar a un conductor. Y no dejo de pensar en esas conversaciones entre la Comisión de FEPRA y la NSB. El desiderativo nos acerca la estructura yoica, a los mecanismos de defensa predominantes. Es lo que diferencia a un conductor que bajo presión piensa antes de actuar del que descarga directamente. Y es el único instrumento de la batería que detecta al conductor inhibido que solo con un Bender no se ve, ¿sí? Eh, Tenemos por último, el Raven, que cierra con un razonamiento e inteligencia práctica, ¿sí? Tenemos un punto de corte bajo, percentil 25, que no es exigente, pero es el mínimo para asegurar que hay un juicio operativo suficiente para conducir con carga. Eh, Bien, dictamen. Tenemos 3 resultados posibles. Eh, el resultado de la evaluación no es un número ni una descripción clínica. Es un dictamen con 3 resultados. Apto, que cuando todos los indicadores están dentro de baremos, el psicólogo firma y el trámite avanza. Se puede incluir alguna limitación de vigencia si hay algo que amerite seguimiento. Normalmente, bueno, son 5 años, pero bueno, se puede incluir una limitación a un año o a 2.
El otro resultado posible es retenido. Hay indicadores de alarma que no alcanzan el umbral de un no apto, pero tampoco permiten dictaminar un apto con fundamento. Y ahí es donde se solicitan estudios ampliatorios. El plazo máximo dentro de un CEL para hacer todo esto es de 90 días. El otro resultado es el no apto. Hay convergencia de indicadores incompatibles con la conducción profesional segura. El dictamen es vinculante. Y acá el conductor puede solicitar revisión por junta médica. Y esto es lo que le da peso a todo lo que hicimos antes. Quien firma este dictamen responde técnica y éticamente por su contenido. El certificado puede ser requerido en instancias judiciales si hay un siniestro posterior. Y bueno, el rigor viene del protocolo. Eh, lo único que nos puede ayudar si nos hacen sentar en un juzgado va a ser un protocolo bien, bien administrado y completo, ¿no? Em, el certificado de aptitud psicológica no es un papel administrativo más, es un acto pericial. El profesional que lo firma declara bajo juramento que conoce y que aplicó el protocolo, perdón, que conoce y aplicó el protocolo de la ANSB. Y este documento puede ser requerido en una causa judicial. Las consecuencias de un dictamen equivocado en cualquier dirección tienen un peso. Y esto es lo que nos diferencia de alguien que firma sin evaluar, no solo el protocolo técnico, sino la responsabilidad profesional sobre el dictamen. No sé cómo serán sus provincias, pero bueno, acá lamentablemente eh, digamos, hay como muchos profesionales, colegas, que no cumplen con nada el protocolo directamente y lo ven lo ven con mucha liviandad el firmar un acto. Em, bueno, em, la batería permite caracterizar al conductor en uno de estos 5 perfiles de riesgo. No es para que se los aprendan ahora, pero bueno, sino para mostrar que los resultados no quedan como datos aislados, sino que se, que se integran en un marco clínico interpretable. Tenemos el conductor adaptado, es un apto con vigencia estándar. Tenemos el conductor de riesgo moderado, es un apto con restricción, donde hay una reevaluación al año. Tenemos perdón, me había equivocado. Tenemos al conductor em, impulsivo, ahí donde si hay convergencia de al menos 3 instrumentos es un no apto directo. Tenemos el conductor inhibido, ahí se difiere la emisión del certificado y se solicita una evaluación complementaria. De eso vamos a hablar en el siguiente slide. Y tenemos el deterioro cognitivo, donde es un no apto directo, sin ampliación. Lo central acá es que, bueno, ningún instrumento decide solo, es la convergencia de la batería lo que le va a dar solidez técnica y legal al dictamen. Cuando los indicadores son ambiguos o insuficientes para dictaminar, no se emite el certificado ese día, no hay obligación normativa de emitirlo en la misma sesión, se difiere la emisión y se solicita una evaluación complementaria. Hay 2 perfiles donde esto ocurre y para cada uno se pide algo diferente.
En el caso del perfil impulsivo, la evaluación complementaria que se va a pedir es, eh, es un psicodiagnóstico formal, un Roger o MMPI, si están disponibles, y que debe estar acompañado de una entrevista clínica con viñetas de tránsito, ¿sí? Situaciones de tránsito que se le proponen y las debe responder en la entrevista. Son escenarios de conflicto vial, se evalúa cómo razona. eh, También si hay un diagnóstico previo de trastorno de personalidad, el informe de quien lo trata. Lo que le pedimos al colega externo no es un diagnóstico, lo que le pedimos es que se expida sobre control de impulsos y capacidad de anticipación de consecuencias en conducción con carga o pasajeros. ¿Sí? Se trata de ni más ni menos que de una aptitud funcional para esa tarea específica. No queremos una etiqueta, queremos que, bueno, que se expida así, de acuerdo a los elementos con los que cuenta y su criterio profesional, puede tomar decisiones al volante. En el caso del perfil inhibido, para el conductor que es inhibido fóbico, se puede pedir el BAI, ¿sí? Que es el inventario de Beck de ansiedad, que mide predominantemente la ansiedad somática, palpitaciones, temblores, mareos, sensación de ahogo, y detecta si hay una activación fisiológica real durante la conducción. También se le pide el STAI, se le puede pedir el STAI, que es eh, un test de evaluación de la ansiedad, pero como rasgo, ¿sí? Es un inventario de Spielberger. Y este captura la dimensión cognitiva estructural, la anticipación catastrófica, la evitación de escenarios viales, el patrón ansioso permanente versus el situacional. ¿Sí? Si se usan por separado, el cuadro queda incompleto. Si se usan juntos, tenemos que el BEC o el BAI solo puede subestimar a un conductor que rumia, pero no que tiembla. Y el STAI solo, digamos, el STAI solo no informa sobre el impacto fisiológico en la tarea. Combinados, podemos barrer con los dos aspectos centrales de la angustia. Em, entonces, para la derivación al colega externo se pide el BEC y el STAI rasgo. La entrevista va orientada al funcionamiento vial real. Si conduce hoy, qué situaciones evita. Acá, bueno, le puede interesar a... Hay una colega que tiene un grupo de mujeres que tienen carnet y auto, pero no manejan. Probablemente tenga alguna relación con, con algo de esto. O no, pero bueno, creo que le puede resultar de interés. Em, Cuando vuelve el conductor con el informe, si el colega descarta el impacto funcional, genial, emito apto. Y si hay un cuadro presente pero tratado y estabilizado, bueno, apto con limitación de vigencia. Y si el cuadro está activo y tiene un impacto funcional, no apto. Eh, Bien, tres ideas que me parecen valiosas o que es lo que yo he intentado transmitir con esta exposición. Uno, que bueno, esto no es una demanda gremial, que es una exigencia normativa, que la evaluación psicológica para los conductores profesionales es obligatoria por ley nacional vigente desde el 2009 y que el psicólogo matriculado está expresamente designado para realizarla. La segunda idea es que el dictamen tiene un peso pericial, que quien lo firma responde y que eso exige formación, protocolo y ética. Y bueno, que es justamente lo que el colegio, ¿sí?, está en condiciones de garantizar. Y tres, bueno, yo lo escribí desde Chubut, que este no es solamente un problema de Chubut, es una incumbencia que está en disputa institucional en varias provincias. Y bueno, visibilizarla, fortalecerla, defenderla es una tarea colectiva.
Bueno, acá le paso la palabra a Samantha, pero antes, bueno, quiero dejar flotando la pregunta de cómo está funcionando esto en sus colegios y provincias, y bueno, qué encuentran diferente respecto a lo que yo acabo de escribir. Bueno, la idea es como explicabas recién, ¿no? La ley está hecha para que se aplique en todo nuestro territorio. Y cómo dentro mismo de nuestra provincia, ¿no? Porque ustedes están en la costa y yo estoy en la cordillera, se aplica de distintas maneras. De hecho, no hay centros emisores de licencia en esta parte de Chubut. Seguramente debe haber mucha heterogeneidad con el resto del país. No sé si alguno de los que está presente quiere compartir la experiencia o de cómo se manejan en sus respectivos lugares. Por Eh, ahí, perdón, ah, ¿hablo yo? Sí, 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 sí. sí. Ah, sí, bueno, estaba escuchando con mucha atención todas las disertaciones. La verdad que, bueno, yo trabajo en un centro de emisión de licencias hace relativamente poco tiempo. Yo soy egresada de la UBA, me especialicé en la parte de neuropsicología, evaluación psicológica. La verdad que entre lo que establece la normativa y lo que se lleva a la práctica efectivamente, particularmente en el municipio donde yo trabajo, eh, te diría les diría que es casi una utopía de hecho, yo en este centro emisor de licencias soy la única psicóloga que actualmente está con potestad para evaluar. La población que yo atiendo, digamos, que pasa, digamos, por mis manos, por mi evaluación, son todos los conductores profesionales y adultos mayores. Estoy yo sola. Entonces, ahí es un tema, digamos, digamos, muy importante, muy complejo por todas estas cuestiones que ustedes marcan y que yo veo diariamente digamos, labor. De hecho, bueno, en el colegio donde yo estoy no existe una comisión de psicología del tránsito, por eso, como yo mencionaba anteriormente, digamos, estas cuestiones de evaluación y de normativa, lo que yo hacía era hacer mucha consulta con la comisión de psicodiagnóstico. Fundamentalmente, y la comisión de psicología cognitivo-conductual. Es sumamente complejo y esto que vos marcabas, Leonardo, es un documento legal y es una evaluación, ¿no? Creo que todavía también falta como esta cuestión de poder visibilizar esto, como el rol fundamental del psicólogo en lo que es la educación vial, en lo que es la evaluación, digamos, de perfiles para poder tener una aptitud para el manejo, sobre todo en adultos mayores y en conductores profesionales que quizás muchos, particularmente por una cuestión de recurso humano, de falta de recurso económico, porque esta es una realidad, me parece que todos vivimos, se toma como si fuera esto justamente el trámite y la firma. No es un trámite y una firma. Entonces me parece como una cuestión sumamente compleja, muy rica porque hay mucho potencial para poder trabajar desde lo preventivo también. No hay mucha permeabilidad, al menos en el municipio donde yo estoy hay escucha, pero no hay permeabilidad para concretar. De hecho, el año pasado yo planteé una propuesta de poder generar espacios de prevención justamente para los colegios y no hay mucha escucha quizás ahí. Pero bueno, es un trabajo constante, ¿no? De estar de ser constante y estar como ahí, la presencia y esto de continuamente el trabajo de hormiga exigiendo como estas cosas que forman parte, digamos, de nuestras incumbencias y de la ética a la hora de evaluar. Por ahí, Analía, en esto que decía la utopía, ¿no? De cómo presentaba Leo lo que pide la Agencia Nacional, la batería de test. Tal Y cual, seguramente vos estar sola ahí, no podés tal cual. realizar 6 pruebas psicodiagnósticas aún con 5 años, Exactamente, porque exactamente, es totalmente. agotador. Totalmente, sí, hay alguna posibilidad de toma colectiva, pero en realidad, bueno, todo se ralentifica al ser yo sola la única profesional apta para evaluar eso. Todo se ralentifica muchísimo y obviamente sí, digamos, mi posición ahí es tomar la normativa vigente.
Bien, bien. Sí. Bueno, ojalá que se pueda empezar a sensibilizar y que no solo esté la escucha, sino que la escucha vaya acompañada de acción, ¿no? Como para poder hacerlo más concreto. Eh, Es un Tenemos ahí, elefante en el medio de todas las habitaciones y autopistas y rutas y avenidas de Argentina, esto. Es la segunda causa de muerte, hasta hace poco era la primera. eh, y, a ver, está clara la norma, el protocolo, la complejidad, lo que se puede hacer, lo que se debe, bueno, parafraseo a una de las autoridades locales, no hay voluntad política de hacerlo, porque hay un costo alto de pagar. Si estas evaluaciones se hicieran eh, a, a conciencia o minuciosamente como se deberían hacer, la verdad que habría muchísimo menos aptos o bastantes más aptos con restricciones y nos lo dijeron así, no hay voluntad política de pagar ese costo. ah, Pero sí, tenemos todos los días eh, acc- siniestros absolutamente evitables. Pero bueno, no es un elefante que está en todas las avenidas, calles, rutas, que nadie quiere ver, pareciera. Esa es mi opinión personal. Sí, lamentablemente es una realidad. Yo de hecho vengo justamente, arranqué, digamos, el conversatorio viniendo del centro emisor y bueno, justamente tuvimos un caso que está judicializado, un conductor profesional que se le viene denegando el apto porque bueno, en las evaluaciones, digamos, internas que he realizado yo y en las evaluaciones externas, tiene un perfil, bueno, claramente impulsivo y no, bueno, no se le otorga la licencia, ¿no? Em, pero bueno, y también una cuestión que es una constante que empieza a aparecer, que he empezado a observar mucho, que tiene que ver con el adulto mayor, que tiene que ver con la población cada vez más añosa, ¿no? Em, es que por un lado, ¿no? Hay muchos adultos mayores, al menos en provincia de Buenos Aires, al menos en el centro emisor donde yo trabajo, mucho adulto mayor queriendo hacer la renovación, ¿no? Para registro profesional, ¿no? Tienen el registro, digamos, de vehículo particular por una cuestión económica. Solicitan hacer un apto para registro profesional. Entonces ahí también se complejiza, ¿no? Porque es importante poder evaluar funciones ejecutivas, es importante poder hacer una evaluación al menos de cribado, ¿no? De deterioro cognitivo. Entonces ahí también se complejiza la cuestión. Se complejiza, a ver, yo te entiendo, Analia, creo que te Ujú. entiendo muy bien de por qué se complejiza, porque le tenés que decir, a ver, está la posibilidad laboral de un adulto mayor que te pide un carnet profesional. O sea, profesional para probablemente o manejar un camión o manejar un colectivo. O sea, Totalmente. ¿qué culpa tiene el otro cuando esta persona, su deterioro cognitivo no le permita reaccionar o tomar la decisión que se necesita? O sea, cuando yo me encuentro en esa situación, yo siempre me he encontrado del otro lado frente a esto, ¿sí? En el ámbito privado. Y creo que me ha permitido no tener tanta duda al Bien, momento de tomar están una decisión. Pero bueno, pensarlo así digamos, te lo comparto como para que, ¿qué va a pasar cuando esa persona tenga un accidente? Sí, sí, totalmente. De hecho, hay muchos actos que he denegado justamente porque hay, hay indicios muy claros de deterioro cognitivo y no se otorga la licencia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que hay un cierto sector poblacional que también está, o sea, es la casuística, es lo que quizás yo veo y me interesa compartirlo, ¿no? Porque, digamos, vuelvo un poco a lo que decía Ana María y todos ustedes, la cuestión puntual del manejo. ¿No? Como también está atravesada por diferentes factores que hay que tenerlos en cuenta, es importante tenerlos en cuenta y obviamente el factor humano, ¿no? A la hora de conducir, ¿no? Como una conducta de responsabilidad en la comunidad, ¿no?
Totalmente. Pensaba en esto de cuánta gente con esto de la necesidad económica digamos, se ha autodesignado como trabajo el Uber, ¿no? Y el riesgo que eso implica. Y justamente ha pasado en poblaciones de adultos mayores, Analía. Entonces, a mí me parece que Sí. tampoco es casual, ¿no? Porque es un recurso laboral de pronto. Y ahí, digamos, bueno, todo lo que surge, no solo en la responsabilidad, si es que decide esa persona y se le exige o está flexibilizado, no presentar una aptitud psíquica, psicológica, una aptitud de manejo, si la app se lo pide o no se lo pide. ¿Me explico? Y con eso el riesgo potencial de no solo el transeúnte, sino el riesgo para sí, digo. Entonces, por eso hablo, cuando yo mencionaba esto, bueno, está bien, uno estudia, desde la psicología estudia el comportamiento y todo lo que nos atraviesa como sujetos. Lo económico tiene que ver con esto. Y este es un ejemplo concreto. Personas que necesitan salir a trabajar, agarrar una moto, un auto para tener sustento diario y a lo mejor ese organismo de control que debería estar presente se desestima porque no hay recurso, porque no es una decisión política, por lo que fuere. Y en el medio, digamos, la responsabilidad profesional nuestra que debe estar ahí inclaudicable. Pensaba por otro lado, y digamos, le doy la palabra a alguien que está levantando la mano hace un ratito, perdón. Eh, Pensaba qué tal si quienes estamos interesados en esto, en la próxima efeméride del Día Nacional de la Seguridad Vial, podemos hacer algo así, chiquitito, ¿no? Alguna campaña desde la FEPRA. La FEPRA nos reúne, nos nuclea, y si no hay comisión de tránsito en tu colegio, bueno, súmate a esta y vemos de generar una campaña que pueda empezar a sensibilizar no solo las cifras alarmantes, sino nuestro rol, digamos, en la evaluación y el impacto de que no se haga bien, porque eso ocurre, sabemos que ocurre, eh, sino que se desestime, ¿no? Se desestime de una manera que así, está escrito, pero nadie lo hace. Por uso y costumbre, nadie lo hace. Entonces, bueno, nada, lo dejo ahí como inquietud y le cedo la palabra a Samsung SM, Quería No agregar sé una qué cosa a la descansa. colega. Sí, Gise. justamente de la federación. Nosotros dentro de la federación, para que ustedes tengan cierto conocimiento, y bueno, con todos los cambios que hubo durante el año pasado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿sí? Hay tres grupos, grupo uno, grupo 2 y grupo 3, que son comités consultivos que brindan de diferentes lugares asesoramiento, ¿no? A la agencia, y está formado por distintas ONG, distintas instituciones, ¿sí? En la cual la federación forma parte del grupo 3, que es el comité consultivo dedicado a lo que tiene que ver con la educación, la investigación y la promoción en seguridad vial. Después tenemos el grupo uno, en donde están, bueno, en donde ha estado el querido Jorge Garaventa, ¿no? Y ahí, para que ustedes conozcan también, ¿no? Cómo la federación también, si bien hoy no podemos tener un convenio con la línea 149 por diferentes motivos, pero hay un grupo de derechos humanos y de justicia, en donde están todas las ONG, las Madres del Dolor, Estrellas Amarillas, y bueno, diferentes ONG que trabajan justamente todo lo que tiene que ver con las víctimas de siniestros viales, el acceso a la justicia, los derechos, acompañamiento institucional. Y el grupo 2 tiene que ver más con la parte de técnicos y empresarios en seguridad vial, que aborda más la cuestión técnica, operativos, productivos, de gestión, vinculada a lo que es seguridad vial, transporte, infraestructura, fiscalización. Me parece importante, antes de seguir hablando por ahí un poquito de todo lo que vamos evaluando, ¿no? Porque es fundamental conocer cómo también no dejamos de perder ese contacto, justamente para que cuando se pueda producir la posibilidad de volver
a formar parte de la línea 149 en algún momento, cuando eso se pueda producir, volver a las políticas públicas de las que tanto hablábamos. Es fundamental tener en cuenta que la FEPRA, por medio de, digamos, de mi representación y de la coordinación de la Comisión de Psicología del Tránsito, ¿no? Estamos haciendo un trabajo muy interesante. Se está trabajando también lo que es reactualizar el manual del conductor, ¿no? Y desde la FEPRA, justamente por todas las temáticas que venimos tocando, una de las cosas que se consideró muy importante aportar es, ¿no? La importancia que tienen las técnicas proyectivas, psicométricas, en una evaluación psicológica en licencias de conducir como un modo de prevención. Les quería comentar eso porque eso es un informe que se está redactando, ¿no? Así que estamos también tratando todo el tiempo de promover la cuestión del lazo social, de la psicología, de la federación y de la participación constante que tenemos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver la seguridad vial. Así que le Bien. doy la palabra a la persona que estaba Samsung, Samsung dando la SM, mano. ¿dónde está? La persona de Samsung. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, Samsung, yo no sé por qué me aparece ese nombre. Mi nombre es Fernanda Carmena, yo soy psicóloga, soy de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario. Hace 13 años que trabajo en la Agencia Provincial de Seguridad Vial y estoy actualmente reabriendo el área de Psicología del Tránsito y Seguridad Vial en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Segunda Circunscripción. Mañana hacemos el acto inicial, digamos, de presentación para convocar también colegas y estudiantes de los últimos años de la carrera, como para poder empezar a pensar, porque estuvo el área activa mucho tiempo, pero después dejó de estar, entonces la idea era reabrirla y empezar a pensar de qué manera podemos contribuir desde la prevención, desde la educación, desde la posvención, llamo yo, lo saco del trabajo sobre el suicidio, la posvención es después del siniestro, qué hacemos con los familiares de víctimas. Entonces, bueno, este conversatorio me viene bárbaro porque no, o sea, sé que hay muchos profesionales, todo lo que fui escuchando es mi idioma. Imagínense que siendo psicólogo y trabajando en la Agencia Provincial de Seguridad Vial es mi idioma este. Así que bueno, me alegro que exista esto y que se puedan hacer intercambios y bueno, estuve escuchando el tema de las licencias de conducir. Una de las cosas que yo pensaba también es por qué no se les toma a todos. Entiendo que es una cuestión de política, pero también lo económico de la pérdida de vidas y sustentos familiares en los siniestros viales es terrible, también es una pérdida económica desde ese lugar. No sé si me está escuchando. Sí, perfecto. Ah, bueno, bueno. Y son muchas cosas que voy pensando y que se van abriendo. Por suerte, esto es un espacio en el cual es más para preguntas que para respuestas, me parece. Así que bueno, muchas gracias Gracias por a vos esto. por conectarte. Estoy en Esperemos. el medio de un operativo, por eso Estabas hice en el una pausa. auto. Sí, no estoy manejando, estoy parada, están mis compañeros haciendo fiscalización de la documentación. En ese lugar estoy hoy, acá. Perfecto. Eh, y la idea es poder, desde la psicología, poder hacer otra cosa en la agencia. Pero bueno, vamos a ver qué lugar me dan. Por lo Bien. pronto estoy en el colegio de psicólogos. Bueno, mayor de los éxitos para este emprendimiento, este desafío, como quieras llamarlo. ¿Eh? Ambas Gracias. cosas. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, duda. Ahí le respondí a Analía que tenía la inquietud de ver cómo poder sumarse y demás. Así que bueno, la semana seguro que nos vamos a estar contactando. Y si queda alguna pregunta, alguna duda, antes de que podamos darle el lugar a Giselle que nos tiene que hacer
una aclaración sobre el comité consultivo y cómo está trabajando FEPRA. Sí. Perdón, tengo que retirarme a atender el consultorio. Les agradezco un Ya lo montón y hice la espero aclaración. poder que hayan más de estos espacios porque como decía, bueno, Samsung es importante porque no hay comisiones, no están habiendo comisiones quizás y estos espacios sirven mucho. Bueno, Duda, duda que haya o cualquier inquietud para todos, se pueden comunicar al mail de FEPRA, ¿no? Nosotros, bueno, yo formo parte de la Junta y todo lo que sea de interés de ustedes llega todo al correo electrónico y eso se pasa, ¿no? A la Comisión de Tránsito. Así que quédense tranquilos que todo lo que ustedes necesiten, estamos a disposición. Sí, yo quería aclarar una cosita que adelanté, pero no la mencioné, que dado este relevamiento histórico, que no tiene todas las precisiones ni todos los datos, seguramente no está todo lo valioso de la historia. Y bueno, me parece que hay que empezar a hacer como capaz que este conversatorio dio lugar a que se escriba algo más los trabajos también presentados. Quizás tengamos que hacer un documento que sea de la comisión, digamos, de FEPRA, para empezar a publicar, digamos, ¿no? Y poder llenar también esos vacíos de la historia, que son muy ricos en cada provincia, en cada jurisdicción, porque así como hoy no están presentes todos los que están trabajando en las distintas provincias sobre este tema, pero a lo mejor se pueden interesar a poder escribir parte de esa historia, ¿no? Que es como sumamente parte de nuestro importante. rol, escribir y Sí, escribir, cosa que nos cuesta mucho, ¿no? A veces nos sí, negamos. sí, sí. Yo agradecerles a todos los que participaron. Bueno, como ahí dijo Giselle, cualquier cosa que necesiten, duda o lo que sea, se comunican al mail de FEPRA y bueno, invitarlos para un próximo encuentro. Este es un ciclo de conversatorios, así que bueno, este, seguramente va a estar llegando la próxima invitación que vaya a saber cuándo la vamos a hacer, pero saber que hay un largo y amplio trabajo. Bueno, arrancó Ana con 26 años en un compact de 10 minutos. Así que bueno, agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado, con tiempo, con paciencia y espero que haya sido un espacio de enriquecimiento. ¿Eh? Sin más, a tomar mate y a seguir con las actividades de cada uno. Sí. ¿Eh? Ahí deja info Gustazo. @fepra.org.ar, cualquier cosa, ahí nos seguimos comunicando. ¿Eh? Nos Hasta vemos, la próxima. compañeras. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones y a Muchas todas. gracias. Chaucito. Chao. Chao. Nos acá.